4 minutos. Hay un tema en el sector salud en general que no es de ahora, pero que en el sexenio pasado tuvo un matiz distinto. Es decir, las fallas en los hospitales, fallas me refiero porque no tenían los medicamentos, el presupuesto suficiente para trabajar. A principios del sexenio pasado, incluido durante la pandemia, muchos directores de hospitales tenían y doctores, mucho miedo a hablar. Muchísimo miedo. Yo no recuerdo nunca antes haber encontrado tantas dificultades para que quienes estaban en el sector salud se atrevieran a decir lo que estaban viviendo. Es por esto que cuando surge un comunicado de un instituto de salud o de un hospital diciendo las cosas que dicen, pues llama mucho la atención. ¿Qué dice este comunicado urgente, fechado con día de ayer en Oaxaca? Es de su conocimiento la precariedad, falta de insumos, material de curación y medicamentos indispensables prioritarios para brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios de esta unidad hospitalaria. Toda vez que reconocemos ampliamente sus aportaciones y estrategias ante las contingencias que esta situación genera, siempre en la búsqueda de beneficio de los pacientes, sin embargo, dada la naturaleza de los servicios que esta unidad brinda a la población usuaria, no es posible garantizar la continuidad en la prestación de servicios, por no contar con insumos materiales, medicamentos y servicios integrales, ni recursos financieros propios, como lo fue en su momento las cuotas de recuperación y aportaciones voluntarias. Hoy, el suministro y abasto de insumos es entera responsabilidad de la Coordinación Estatal de Servicios de Salud y Bienestar de Oaxaca y los Servicios de Salud de Oaxaca. Entonces, ¿qué hacer? Suspender cirugías programadas, diferir cirugías no urgentes, al no contar con los insumos para llevarlos a cabo. Este dato es brutal. Insumos y combustibles. Se suspende la alimentación del personal a partir de la comida a partir del día siguiente por falta de diésel y gas LP para optimizar los recursos para las dietas de los usuarios hospitalizados, y se suspende la recepción de pacientes. De ese tamaño. Ahora les decíamos, el gobierno estatal publicó ya un mensaje diciendo ya tuvimos una mesa de trabajo, ya se arreglaron los problemas. El doctor Héctor Jaime Ramírez en la línea, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, pues preocupado porque lo que tú estás viendo ahorita en Oaxaca y que ya hubo un director con la valentía de escribirlo, está ocurriendo, como tú bien lo señalas, en todo el país. En Oaxaca es más crítico por varias razones. Mira, lo primero, porque la gente que va a Oaxaca, capital, proviene de muchísimos lugares. Oaxaca es un estado que tiene mucha población rural, a mucha distancia, y realmente el hospital de Oaxaca es la última salvación que tienen. Y si llegando ahí no los pueden recibir, puede haber cirugías de primer nivel, pues imagínate la desgracia para las familias más pobres que llegan a ese hospital esperando se ha solucionado el tema. Y lo que está diciendo el gobierno de Oaxaca, pues claramente es una mentira por dos razones. Mira, la primera, porque el gobierno de Oaxaca ya no tiene dinero. O sea, el gobierno de Oaxaca, cuando firmó dar sus servicios al IMSS Bienestar, le entregó el dinero que daba al Estado y que lo mantenía el Estado, se lo entregó a la Federación, y la Federación se quedó con el dinero que también enviaba al Estado. Entonces realmente el gobierno de Oaxaca solamente está dando la cara, pero realmente quien está incumpliendo absolutamente, y ya lo habíamos anunciado desde que fuimos a Oaxaca, tú recordarás que yo decía que haber entregado los servicios de salud a una institución que tiene sus oficinas centrales en la Ciudad de México, pues está muy distante de lo que ocurre en un estado tan complejo, con zonas tan distantes como está pasando actualmente. Y cuando ya un hospital, el más grande de Oaxaca, el de mayor resolución, no tiene ni siquiera gas, no tiene ni siquiera a lo mejor diésel, pues puede ocurrir que aquellos pacientes que estén intubados, que requieran un respirador y que lo estén utilizando en ese momento, pues también puedan fallecer por la falta de lo más básico, que es energía en un hospital, Pamela. ¿Qué sabemos si sucedió o no esta mesa de trabajo, este encuentro entre el gobierno estatal y el hospital? No, bueno, ellos dicen que sí ocurre. Como sí. Siempre lo quieren solucionar con saliva, como ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Pero mira, simplemente los medicamentos que debían haber llegado a Oaxaca todavía ni siquiera se han comprado en la Ciudad de México. Es decir, la licitación para el 25 y 26 apenas se va a anunciar el 13 de enero. El 13 de enero, a ver a quién se licita, luego quien se licita los produzca, luego quien los produzca que los puedan llevar hasta Oaxaca. Es decir, estamos hablando que va a haber medicamentos en Oaxaca como para mayo. Si es que
llegan los medicamentos. Bueno, hasta ahorita también va a marcar que 2025 va a ser el peor año, el peor. Mira, este semestre del 2025 y el primer arranque del sexenio de la presidenta Sheinbaum ha sido el peor en la historia, simplemente en la inversión. 110 mil millones de pesos menos, lo cual también implica que va a haber para menos medicamentos, para menos personal. Y lo mismo está ocurriendo en el IMSS y en el ISSSTE. Si tú vas ahorita al ISSSTE de Oaxaca, es de los peores surtidos de todo el país. También el hospital del ISSSTE, pues acercaba a muchos de sus pacientes al hospital de niño ahí en Oaxaca para atender pacientes con cáncer, y te puedo decir que las colas son interminables. Nos llegan mensajes de muchos pacientes que están ahí sufriendo porque pues tú tienes un niño con cáncer, requieres 4 medicamentos, le surten 2 solamente, pues no es el tratamiento óptimo. No, bueno, aquí hemos cubierto historias justo de niños en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, terminar llegando a la Ciudad de México para recibir el tratamiento que tienen, lo cual ya es complejísimo, porque además pareciera que entre hospitales no se hablan, entonces esta llamada así de ahí va, lo pueden recibir, cuesta mucho trabajo que suceda. Uno de estos casos, una persona del público fue quien, escuchando la historia, decidió alojar a esa familia y conocía gente en el hospital y consiguió que recibieran a la pequeña y que la pudieran operar, pero es la historia, y ahí están, ¿no? De un montón de familias de fuera de la ciudad que están esperando obtener los servicios que no están obteniendo en sus estados. Ahora, ¿y aquí tenemos la capacidad de resolver? No, por supuestamente, claramente que no la tienen, ¿ves? Y menos empezando un año en donde muchos de los médicos, que también en el caso del hospital de Oaxaca, del IMSS Bienestar, que en realidad era el antiguo hospital de Oaxaca, solamente le pusieron estas letritas nuevas, pues ya tiene un hospital, tiene profesionales de salud ya muy antiguos, ¿ves? Entonces, la mayoría tiene programas sus vacaciones en este periodo. Entonces, además hay una insuficiencia franca de personal porque tampoco se pueden dar el lujo de contratar personal que supla a las enfermeras, a los nutriólogos, a los químicos, a los médicos que están hoy de vacaciones. ¿Cuál es tu opinión sobre este anuncio de la creación de las farmacias del bienestar? Pues realmente es otra mentira más, otro fraude más de lo que va a ocurrir en este país, porque me queda claro que la 4T no entiende que no entiende, y lo peor, no aprende porque no aprende. Es decir, no hay un modelo en el mundo que funcione con este monopolio de la compra, distribución y asignación de medicamentos, cuando claramente las farmacias del bienestar, en donde las quieren ubicar alrededor de los bancos, ni siquiera siguen la lógica de la población de Oaxaca, ¿ves? Y yo no sé cómo le van a hacer en esas comunidades de Oaxaca. Mira, el país tiene un poco más de 110,000 localidades de menos de 2,500 habitantes. ¿Cómo le van a hacer para distribuir el medicamento ahí cuando las farmacias del bienestar pues son unas cuantas? Y en cambio hay una red de farmacias privadas que se niegan a utilizar, que son más de 20,000 en el país, que ya están, que han probado su eficacia, porque ahí es donde va y compra la gente. No, bueno, donde vais, donde se atiende la gente. Claro. O sea, la salud o el sistema de salud mexicano está sostenido de los consultorios de las farmacias. Tú lo acabas de decir con mucha precisión. Mira, si alguien se quiere atender un parto ahorita en el hospital de Oaxaca, le entregan una hojita blanca diciéndole, usted debe traer tantos sueros, tantos Venopac, 2 Punzocats, 2 telas adhesivas, para que te pueda atender tu parto, porque claramente ahí no hay material básico. Claro. Y entonces te vas a la farmacia y ya mejor en vez de comprarlos, pues tienes a la criatura ahí. Ahora, hay farmacias cuyos consultorios además se han convertido en consultorios súper sofisticados, y además dando servicios incluso de especialidad, o sea, pediatría y demás, ¿no? Que antes tampoco se veía. A mí me ha llamado mucho la atención cómo han crecido, cómo han mejorado la oferta de atención de salud. Ahora, sí podría, o sea, ese sería un modelo que podría funcionar, o como el modelo ideal que pudiera aprovechar la infraestructura privada que ya existe. ¿Cómo tendría que ser? Mira, el modelo ideal tiene que venir tomando como base a la familia y a la localidad donde está atendiendo. Es decir, ¿dónde vivo yo? ¿A cuánta distancia hay un servicio médico? Ese servicio médico, para llegar ahí, ¿cuál es el medio de transporte habitual y cuánto tiempo hago? Se llaman isócronas e isómeras. Y luego, con base en eso, ¿cuál es la enfermedad? Dependiendo. Hoy conocemos con precisión, en este país de 130 millones de mexicanos, te sorprenderías
Simplemente mira, a través, por ejemplo, de la credencial del lector, conocemos con mucha precisión casi a 70 millones de mexicanos. El padrón nominal es de 100 millones de mexicanos. ¿Dónde está? ¿Cómo vive? ¿Cuánta distancia hay? ¿A qué centro puede ir a votar? Con estos datos se podría perfectamente hacer, primero, la atención primaria a la salud con base en un médico de familia, y en las zonas rurales con base en distancias y en medios de transporte por el cual llegar. Luego poner los hospitales de segundo nivel, que haya medicina pues digital para fines prácticos, que haya un expediente electrónico que se pueda mover, que haya telemedicina, para que no solamente haya en los medios privados, sino en cualquier sistema, haya la posibilidad de que tú, dependiendo qué padecimiento tengas, te atienda la mejor persona, que puede ser a distancia, incluso desde tu casa. Cuando hablamos de adultos mayores, con diabetes o con hipertensión, tampoco es necesario que tengan que estarse trasladando 3 horas para llegar al hospital a la consulta, a ver si ese día llegó el doctor, a ver si lo puede ver, a ver si se le respeta su cita, a ver si tiene medicamento y regrésate 3 horas. Se dice fácil, pero la gente que sabe en Oaxaca perfectamente entiende a qué nos estamos refiriendo. Claro. Pues, doctor, muchas gracias por habernos tomado la llamada y, bueno, escuchemos qué dicen el día de mañana desde el Hospital de Oaxaca. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Muy buenas tardes, 5:47. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos.